Estudio bíblico correspondiente a esta noche. Dios bendiga a todos los que estamos presentes y a los que nos van a escuchar por medio de las redes sociales y que comparten el mensaje también. Que Dios les bendiga. Vamos al estudio bíblico de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 18 en adelante. Vamos a continuar con el tema acerca de el llamamiento a una vida santa. Y nos hablaba anteriormente el estudio de que usted y yo, hay tres razones por las que usted y yo debemos de ser santos. Una de ellas es que el que nos llamó es santo. Amén, hermanos. Por eso decía el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó, que dice, es santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, como Dios es santo y el que me llamó entonces es un ser santo, debo de ser igual que Él. ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo Jesús, no por mis propios medios. Nadie puede hacer algo que llame la atención de Dios. Nadie. Todos somos, por la gracia y la misericordia de Dios, podemos ser santificados en el sacrificio que Jesús hizo. Lo otro es que decía el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta es otra razón por la que yo debo de ser santo, porque el que me llamó también funge como un juez, y dentro de su justicia, hermano, no cabe la inmundicia, no cabe nada de ello. Entonces, como Él es un juez que no hace acepción de personas, que no porque yo venga a la iglesia, vos no, Dios no es así. A Dios nadie le puede engañar. Y dentro de su justicia Él sabe cómo yo vivo, cómo viven los demás. Entonces, todos vamos a compadecer ante el tribunal de Cristo, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, ¿y quién es el que estará allí? El juez. Y a ese juez se le pasa algo por alto. En ninguna manera. Es esa otra razón por la que yo también debo de ser santo. La otra es la que dice el versículo 18 también, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir. Quiere decir que ya se pagó el precio para que yo ya no viva una vida desagradable delante de Dios. Y el precio con el que usted y yo fuimos rescatados no es cosa material. No es, Él pone minerales de los más valuados en el mundo, que son el oro y la plata. Ahora dice el versículo 17, claramente, 18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué quiere decir? Que esa manera de vivir no servía para nada. Dice la Escritura, no lo digo yo, ¿va? El hombre puede tener 1001 cosas en su mente a las cuales él le da una gran importancia. Le da importancia a su trabajo, le da importancia a sus negocios, le da importancia a sus proyectos. Para él son importantes. Pero delante de Dios, todo eso, Él nos demuestra que no son nada. Lo único que es importante en mi vida es tener temor de Dios. ¿Por qué razón? Se lo voy a demostrar. Cuando usted y yo nos enfermamos, todo aquello a lo que nosotros le damos una gran importancia, ¿a dónde queda? ¿Se paraliza? ¿O continúa la vida? ¿Qué creemos? Se paraliza todo aquello que yo ahora me preocupa y lo que yo le doy una gran importancia, hermano, y por ello, hermano, me afano. En el momento en el que yo me enfermo, ¿a dónde queda eso? ¿Pasa a qué? A un segundo plano. ¿Qué interesa? Que usted y yo nos recuperemos. ¿Qué nos está demostrando Dios entonces? Que todo es vano. ¿Qué dijo el predicador Salomón? Vanidad de vanidades es todo. Y lo dijo un hombre que había probado todos los placeres de la tierra. Lo dijo un hombre que había tenido todas las riquezas del mundo. Lo dijo un hombre que nunca ha habido un reinado como el de Salomón. ¿Y qué quedó demostrado? En el que
en el último texto de ese libro, que él mismo escribe, dice, solo una cosa es necesaria: teme a Dios sobre todas las cosas, porque todas las cosas son vanidad, dijo. Y aquí queda demostrada. Esas cosas, hermanos, vanas, nos la enseñaron nuestros padres. Pero de esas cosas vanas, dice la Escritura, que hemos sido, ¿qué? Rescatados. ¿Pero cómo? Con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Entonces es otra razón por la que usted y yo debemos de vivir agradecidos con Dios y vivir una vida santa. Cuando usted y yo nos morimos, ya pusimos el ejemplo de la enfermedad. ¿Qué importa cuando yo me muero? ¿La agenda de mi trabajo? ¿Se va a paralizar la agenda de mi trabajo el día que yo me muera? Ya no van a hacer lo que yo hacía. Lo que yo le doy una gran importancia, esto tengo que entregarlo mañana. No estoy diciendo que hay que ser aragán, de ninguna manera. Pero pregúntese, en el momento en el que usted parte, eso continúa. ¿Y cómo quedó? Como algo vano. ¿Para qué le sirvió? Cuando murió se lo llevó. Le van a dar una pensión a sus hijos en honor, ¿verdad? Al varoncito, a la hembrita que aquí trabajaba, ¿verdad? Todo el salario que ganaba esta persona se lo van... No, hermano, gracias a Dios dan. Mire, no le dimos liquidación, nada. Ayudémosle con una pequeña ayuda, ¿verdad? Nada más. Correcto, hermano. Una placa le dan. ¿Y de qué sirve, hermano? Mire, los soldados que dan su vida en las batallas, la bandera le llevan a las familias. Pregunta, ¿qué es eso, hermano? Vanidad. Yo me recuerdo cuando mi mamá recibió el féretro con mi hermano. ¿De qué le servía la bandera? Fue un hombre de honor, de batalla. Ay, Dios, hermano. Ni ver la bandera de haber querido. Es cierto. Lejos de traerle un consuelo, le trae tristeza, ¿verdad? Entonces, todos esos esfuerzos, ¿qué son, hermanos? Vanos, lo dice la Escritura. Pero de todas esas cosas hemos sido rescatados. Pero no solo estamos hablando de la parte positiva de las cosas que aparentemente son positivas, pero que al final son vanas. Pero también está hablando del paganismo, del pecado, de todas esas cosas que son peor, hermano. No traen ningún beneficio. Por lo menos el trabajo, alguien va a decir, trae una rentabilidad a mi vida, me produce, está bien. Pero y aquellas cosas que son vanas también y que las practicamos, que son pecado, no sirven para nada, que lejos de traernos algo productivo, traen destrucción. De todas esas cosas también como iglesia debemos de saber que ya fuimos rescatados de eso, hermano. Del deseo de querer estar en algún lugar, hermano, donde hay contaminación de pecado. Usted ya no necesita, hermano, esas cosas son vanas. Ay, hermano, a mí no me invitaron y mire cómo estaban allí. No necesita estar allí. De ahí fue rescatado. ¿Qué dice la Escritura? El versículo 18, vamos a leerlo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Y esa dónde la aprendimos? Allí mismo lo dice, ¿verdad? La cual, ¿qué dice la Escritura? Recibisteis de vuestros... Mire lo que enseñamos los padres. ¿No se ha dado cuenta usted que a veces de generación en generación se van repitiendo pecados? ¿Y quién le heredó eso? El papá. La religión es heredada por los padres, dice. Y la religión a veces es vana. No te lleva a ningún lugar. Lejos de liberarte, te ata. La fe en Cristo Jesús te da libertad. Te da tanta libertad hasta de poder hablar con Dios a la hora que tú quieras, sin necesidad de ningún intermediario, solamente un sacrificio, el de Cristo Jesús. Pero la religión te enseña, tienes que ir a la iglesia, tienes que estar así para que Dios te escuche. Eso es mentira. Son las mentiras más grandes. Tienes que traer ofrenda para que Dios te escuche. Eso es mentira, iglesia. El que más diezma, Dios lo oye más. Mentira. Esa es una vana manera de pensar, de vivir. De todas esas cosas hemos sido rescatados. Tenemos que privilegios más grandes, que quiere decir la Escritura, que debemos de valorarlo. ¿Qué nos hemos de llevar en aquel día? Solo la fe y la esperanza que pusimos en Cristo Jesús. Este cuerpo que tanto cuidamos ni para eso sirve en el día de la muerte. ¿Qué sirve? La vida que está en este cuerpo. ¿Y esa vida quién se la dio? Dios. A Él hay que devolvérsela. Eso es lo que importa. La vida, hermano. Eso es lo que Dios le da un gran valor. No, él mismo dice, pues, no os afanéis, ¿qué habéis de comer?
Si antes de comer tienen que estar contentos de que tienen vida, les dice, ¿verdad? Entonces, amada iglesia, de todas esas cosas hemos sido rescatados, como dice en el versículo 18 al final, no con cosas. ¿Cómo es que fuimos rescatados? Alguien pagó un rescate de esa esclavitud que teníamos, en la que no podíamos ni tan siquiera invocar el nombre de Dios, en la que estábamos alejados de los pactos de Dios, en las que vivíamos, hermanos, en otro tiempo, creyendo hacer lo correcto, hasta hacíamos cosas malas en nombre de Dios. La gente hace cosas malas en nombre de Dios, porque viven en una vana manera de vivir. Hay gente, hermano, que llega a pensar que está agradando a Dios con hacer cosas materiales, cosas mundanas que son vanas, que no sirven para nada. Aunque usted me diga, hermano, que sí es cierto, hermano. Lo que a Dios le agrada es que yo, como decía anteriormente, debo de ser obediente a lo que Él demanda en mi forma de vivir. Eso es lo que a Dios le agrada. Y las demás cosas, hermano, la Escritura me está enseñando que yo ya fui rescatado por un precio. Si algo se necesitaba para que se pagase, para ya no vivir en esa vana manera de vivir, no se necesitaba oro. Que el oro, como volvemos a repetir, es lo más valioso, ¿verdad? No fue rescatado con oro, no fue rescatado con plata, sino con ¿qué dice el versículo 18 al final? No con cosas corruptibles como oro, plata. 19, sino con la sangre. Este es el valor que esto es lo que usted debe de valorar. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Dios es santo, lo acabamos de leer, ¿verdad? Es una de las razones por las cuales yo debo de ser santo. Pero para poder llegar yo al nivel de esa santidad, se es imposible. No se puede ni nunca se va a lograr, jamás. Aunque vive en una iglesia, aunque viva leyendo todo el tiempo la Biblia, no va a alcanzar el nivel de santidad, porque el que es santo es el Señor. Él es el que hace una obra de santificación en mi vida. Él es el que obra en mí santificándome. Esto procede cuando yo acepto ese sacrificio que dice el versículo 19. Sino con la sangre preciosa. Yo valoro lo que se pagó por mí. ¿Qué se pagó por mí para que yo no ande en una vida de desgracia, en una vida llena de pecado? Cuando me refiero a desgracia, me refiero a una vida alejada de Dios. Una vida, hermano, en la que solamente la misericordia de Dios me pueda rescatar. Para que yo ya no viva allí, yo debo de considerar que se pagó un precio muy alto por mí, hermano, para estarnos allí embarrando nuevamente, ensuciándonos del pecado, cuando ya se pagó un precio muy alto, una sangre pura. Se necesitaba un sacrificio. Bueno, el Señor Jesucristo fue el Cordero. Se necesitaba una sangre. Él la derramó en la cruz del Calvario. Lo dice la Escritura, ¿verdad? No con oro y plata, sino dice con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahora, esto se lo inventó Dios, se lo sacó como un as bajo la manga, era un plan divino. Solo el hombre podía tener acceso a Dios solo por medio de un sacrificio. Desde el principio, hermano, cuando Adán pecó, hubo un sacrificio. Ellos se pusieron hojas, dice la Escritura, ¿verdad? Pero el Señor, hermano, cuando visitó a Adán y a Eva y los encontró no en el estado en el que ellos habían sido formados, Él le dice, ¿dónde estás? No porque no supiese el Señor, le está diciendo que en qué condición estás. Yo no te hice en esa condición. ¿Sabe qué hace el Señor? ¿Cómo? Los viste con pieles de tejón, dice la Escritura, pero para que esas pieles se conviertan en cobertura de alguien, ¿qué tuvo que haber pasado? ¿Cómo? Correcto, hermano, un sacrificio. Tuvo que morir ¿el qué? Ese animalito, para que Adán y Eva fueran cubiertos como Dios demandaba. Se tuvo que pagar el precio. En aquel tiempo fue un animalito. Después vinieron las ceremonias, también se requería, esto ya lo estudiamos en Hebreos, se requería el sacrificio de un cordero.
en el caso del rescate de la humanidad, para eso apareció el Hijo de Dios, Jesucristo, como el plan salvador de la humanidad. Lo dice en el versículo 20. Léalo conmigo, por favor. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que el sacrificio de Cristo no fue algo que Dios usó como una emergencia, ¿verdad? El hombre cayó y el hombre, ay no, ¿y cómo hago con el hombre? Ya sé, no, ya estaba el plan de salvación para el hombre. Dios, desde que puso a Adán y a Eva, sabía que le podían fallar y ella tenía un plan. Por aquellos que creemos que Dios, ¿verdad?, es alguien que se descuida. Dios es un Dios ordenado, pero no solo es un Dios ordenado, es un Dios que tiene todo el control de todas las situaciones. Por ello yo debo de darle mi vida. Por ello, hermano, vale la pena salirse de la inmundicia que contamina tu alma, tu vida y tu ser, te enferma, te destruye tu vida, te destruye tu trabajo, te destruye tu familia. Eso se llama la vana manera de vivir. El Señor Jesús pagó un precio para que tú ya no vivas eso. Y el precio que se pagó fue su sangre. Lo dice la Escritura. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Quiere decir que el plan de salvación era un plan de parte de Dios ya establecido. 21. Y mediante el cual, ¿qué dice? Creéis en Dios. Vaya, ¿cómo es que yo llego a creer en Dios? Por medio de ese sacrificio. ¿Cómo es que yo tengo acceso a esas promesas? Por medio de ese sacrificio. ¿Se da cuenta en verdad cuánto la iglesia debe de valorar el sacrificio de Cristo Jesús, hermano? Pero aquí se valoran los sacrificios de nosotros. Eso es una vana manera de vivir. Hermano, me estoy esforzando para hacer aquello. Dios no te mandó sí te mandó a ser obediente, pero no llegues a creer que lo que tú haces es digno de paga. Ese es un error. Creen que yo hago algo para que Dios me pague y Dios me debe a mí. ¿Se acuerdan de un mensaje que nos enseñaba el Evangelio según San Lucas, si no me equivoco? El deber del siervo. Usted y yo somos servidores. Solo hacemos inútiles, hombres, porque hacemos lo que tenemos que hacer. No nos va a decir, ay, gracias porque te esforzaste por ser obediente. Eso es tu obligación, te va a decir el Señor. ¿O no, hermano? O sea, no vayamos a creer nosotros, hermano, estoy siendo obediente para que Dios me bendiga. Es mi obligación ser obediente. Hermano, estoy leyendo la Biblia para esto. Es tu obligación leer la Biblia. Hermano, estoy orando para tener una buena comunión. Es tu obligación. Hermano, voy a ir a predicar para que Dios me bendiga y me dé aquellas cosas. Es tu obligación exponer las buenas nuevas de salvación. Es una obligación. No, o me debe el Señor. Es que yo solo soy receptor de todas esas bendiciones y también receptor de todas esas demandas para obedecerlas porque se pagó un precio por mí. No sé si estamos entendiendo, iglesia. Soy receptor de las bendiciones, pero también soy receptor de sus demandas. Y sus demandas son la obediencia, vivir santamente, hacer lo que Él quiere, ser de bendición. Esa es una obligación que Dios me ha dejado a mí. No crea que Dios por eso se va a alegrar. Es mi obligación de manifestarme como su hijo. A eso he sido llamado. Y lo dice la Escritura en el versículo 21, ¿verdad? Mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza otra vez sean en quién. ¿Cuál es su fe y cuál es su esperanza? ¿De que Dios ha tenido misericordia de usted? Sí. Pero ¿cómo es que usted tiene una evidencia de que lo que cree es correcto? Porque levantó a Jesús de los muertos. Esa es una garantía. Que lo que yo creo no es ninguna mentira ni algo vano. Esa es la realidad. Si tuvo el poder Dios de levantar a Jesús de los muertos, ¿cómo no voy a poner mi confianza en ese Dios?
¿Cómo no voy a creer en ese Dios? ¿Cómo no voy a estar seguro de que la esperanza que hoy predicamos, hermano, es real? Si ya lo demostró muriendo en la cruz del Calvario. Ya me lo demostró también resucitando. ¿Hay más evidencia que querramos para que nuestra esperanza, hermano, sea otra cosa? No hay más, hermano. Tenemos ya la garantía. Porque el poder de Dios ya se manifestó resucitando a Jesucristo. ¿Estamos comprendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar a través de la carta, hermano? 21. Y mediante el cual creéis en Dios. ¿Por quién creo en Dios? Por el sacrificio que Cristo hizo, ¿verdad? ¿Qué más dice? ¿Quién le resucitó? ¿A quién? A Él mismo, ¿verdad? De los muertos. ¿Y le ha dado qué? Quiere decir poder. ¿Qué más dice el versículo 21? Para que vuestra fe, quiere decir que lo que yo creo hoy y la esperanza que tengo cuando Él se ha de manifestar, como lo decían, esa esperanza es que un día nos manifestaremos como verdaderos hijos de Dios. Uno. Esa esperanza es también que todas esas promesas ofrecidas por el Dios son una realidad. Pero, ¿cuándo serán esas cosas? Esas sí son de futuro. Pero para eso yo tengo que tener desde ya la confianza. La esperanza es que resucitaremos en un cuerpo glorioso. Eso todavía no ha sucedido. La esperanza es que viviremos eternamente con Él, porque Él dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Eso es esperanza. Estamos entendiendo, ¿verdad? Hay que separar esas cosas. 22. Todo esto, hermano, ha sucedido por medio del sacrificio de Cristo Jesús, y eso ha producido en mí santificación y purificación. Lo dice el versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas, aquí está, por la obediencia a la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Dicen los filósofos, ¿verdad? Que no existen verdad, sino que existen posturas. Pero verdad absoluta no la existen. Eso dicen los filósofos. Existe la postura, ¿verdad? Y ponen ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad que esto es azul? Yo lo afirmo que es azul, pero viene otro y lo puede ver, hermano. No, esto es, hermano, otro color. Están hablando. ¿Quién estará diciendo la verdad? Esa es una postura. Pero eso es en la filosofía. Por eso la verdad en sí de la que se refiere la Escritura no son posturas, sino la verdad en la esencia. La verdad absoluta es Dios. Es Cristo Jesús. Él es la única verdad. Y esa verdad que hace en mí, hermano, me purifica, dice el versículo 22. ¿Qué está haciendo usted aquí? La verdad que es Cristo Jesús, ¿qué está haciendo? Purificándose. Su alma se está purificando. Su cuerpo no, su cuerpo quiere estar dormido. Su cuerpo ni quiere estar aquí. Su naturaleza terrenal quisiera estar en cualquier otra parte menos aquí. Pero su alma está purificándose. Y esa alma le dice a este cuerpo, aquí le perteneces a Dios. Y este cuerpo, así como un día fue ofrecido para el pecado, hoy lo traigo para que le sirva al Cristo vivo. Porque el alma que está aquí ya fue ¿qué? Salva. Fue purificada y debe de vivir como tal. Ahora dice el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Qué más? Para el amor, quiere decir que se manifiesta para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Esa salvación, ya es presente. Esto es algo que se debe de manifestar. Cuando un alma ha sido purificada, cuando un corazón ha sido convertido, ha sido cambiado por el Espíritu Santo, eso se manifiesta. Esa es la manifestación de un hijo de Dios. En que tiene el ¿qué? El amor de Dios, pero no solo lo habla, sino que lo manifiesta con actos de amor. Puede amar al hermano, no tiene rencor, no tiene ningún tipo, hermano, de resentimiento dentro de su corazón. ¿Por qué? Porque dentro de su ser ha habido una conversión y él ha sido, como dice la Escritura, renacido. Lo dice más adelante, léanlo conmigo, versículo 23. Siendo renacidos. San Juan 1:10, si no me equivoco, dice, 1:12, perdón. Mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser llamados hijos de Dios.
no engendrados por voluntad de hombre, sino de Dios. Quiere decir que la voluntad de Dios ya está en esta vida. No sé si estamos comprendiendo lo que Dios nos quiere decir. Hay una forma de manifestarnos como hijos de Dios, sí, amándonos los unos a los otros, llevándonos bien. ¿Qué es lo que le falta a este mundo? Que los hijos de Dios florezcan de esa forma. Eso es lo que le falta a las iglesias. Que nos amemos verdaderamente, que no haya en nosotros resentimiento, que no hayan divisiones, que no hayan barreras, que usted va al mercado y ve a otro hermano que va a otra congregación y le pueda decir, hermano, Dios lo bendiga, y tratarlo como hermano, pero ya aparecen los preceptos humanos. Este es de aquellos que saltan, estos son de los que se duermen, estos son... Vaya, ¿qué estamos poniendo sobre los hermanos? Preceptos humanos. Cuando hemos sido, ¿qué? Comprados todos con un solo sacrificio. La sangre de Cristo. El hecho de que el hermano se congregue en otra denominación no significa que no sea mi hermano. Fue rescatado también con la sangre de Cristo. Pero lastimosamente no todos llegan a tener la madurez de ver esto. Usted es hermano si va a mi iglesia. Si no, esos hermanos no sirven. No, ese es el problema que se está dando en la iglesia. No hay una manifestación de esa conversión que debe de fluir en la vida de todos nosotros. Esa manifestación, hermano, está larga. Lastimosamente no se está dando. Hay que ser honestos. Lo que dice el versículo 22, ¿verdad? Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu. ¿Para qué me sirve la purificación? ¿Y para qué, hermano, me sirve la obediencia? Para lo siguiente, para el amor fraternal no fingido que yo le demuestre. Mire qué gozo produce. Los que tuvimos el privilegio de ir a orar el domingo, ¿cuántos se sintieron gozosos? Ir a visitar a un hermano, ¿verdad? ¿Y qué le trae cuando salimos de allí? ¿Qué le trae a usted? Gozo, ¿verdad? Pudimos estar allí en la casa del hermano. ¿Qué es ese? Ese es el amor manifestado. Cuando un hermano ya no viene y empezamos a preguntar qué pasó, empezamos a preocuparnos por él. Hasta que nos damos cuenta, el hermano ya no se congrega, está yendo a otra congregación, pero bendito Dios, nuestro corazón se alegra. Ese es el amor que debemos de manifestar. Para eso soy purificado. No soy purificado, hermano, para no manifestarme. Soy purificado para demostrar con actos de amor lo que Dios ha hecho en mi vida. Dice al final del versículo 22, para el amor no fingido. O sea, tanta purificación es para eso, ¿verdad? Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. O sea, que el amor no sea hipócrita. Mire, hermano, no sé si usted ha llegado a lugares donde usted no se siente que es parte de ese lugar donde están. ¿Cuántos han ido a los lugares a los que los invitan, pero usted no siente que se adapta a ese ambiente? ¿Cuántos hemos sentido eso? No se siente parte de, quiere decir, vea. En la iglesia debe de existir ese amor. Que la gente sienta, wow, qué paz hay aquí, qué bendito Dios, que así fuese. Eso es lo que Dios demanda. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Eso es lo que la Escritura me está enseñando, ¿o me estoy equivocando? Claramente me lo dice la Escritura. El amor no fingido. Pero es feo ir a lugares donde hasta lo saludan y la mano casi la puntita de los dedos, ¿va? Ay, hermano, así no salude. Mire, con esto de la pandemia, qué feo era andar, no darnos la mano. ¿Cuántos sentían feo? Yo he sentido feo. Déjeme la mano, me dijo un hermano. Nos vamos a morir, pero nos vamos a morir en paz. Bendito Dios, dijeron que después nos echemos alcohol gel, decía yo. Hay que demostrar, sentir el amor. Se siente, hermano. Pero qué feo es. Le bendiga, hermana. Hermanos, lugares. Disculpe, hermano, pero yo no sé, pero no se siente bien uno. Usted llega a un grupo y como que usted quiere ser parte de ese grupo, pero ese grupo se cierra. Amén. ¿Dónde está quedando? Ese amor no es puro. Ese amor es fingido. Le dicen Dios le bendiga, pero se lo dicen hipócritamente. Así no debe de ser. Eso se cuenta como maldición, dice el proverbio, ¿verdad? Ahora el versículo 23, para ir terminando ya.
siendo renacidos. Ahora, todo esto sucede, hermano, cuando la persona ha sido convertida, ha sido nacida de nuevo. Lo dice en el versículo 23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cómo es que se nace de nuevo? Eso es lo que dijo Nicodemo, si no me equivoco. ¿Cómo puedo nacer de nuevo?, le dijo. ¿Me volveré a meter en el vientre de mi madre y volveré a nacer? ¡Ah, maestro eres y no conoces qué es nacer de nuevo!, le dijo el Señor Jesús. Es nacer del Espíritu. Quiere decir que ahora esta materia nació de tu mamá. Si tú te vuelves a meter allí, vas a nacer el mismo Nicodemo, le quiso decir, ¿verdad? No, tiene que ser renovada tu mente en el Espíritu. Tienen que cambiar los pensamientos. Pero ¿cómo se cambian esos? Naciendo del Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. No por otra cosa. ¿Lo vuelve a leer conmigo, por favor? Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Simiente corruptible es este cuerpo. Este cuerpo fue heredado de una simiente corruptible. Por eso, hermanos, que algunos ya nos estamos viendo más viejos. No nos estamos viendo, estamos más viejos. Amén. Esa es la realidad. Estamos más viejos. Entonces, hermano, esa simiente, allá adelante lo va a decir, está corrupta, se va arruinando. Pero la simiente de Dios, que es Cristo Jesús, dentro de su corazón, esos pensamientos son renovados. Eso es lo que está diciendo el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Pero ¿cómo se nace así? Por la palabra de Dios que vive. Lo que dice Hebreos 4, ¿verdad? 12, ¿verdad? La palabra de Dios es como una espada, dice la Escritura, ¿verdad? La palabra de Dios tiene que hacer algo en mí. Si no es religión la que yo predico. Pero si la palabra de Dios no me puede cambiar a mí, entonces es religión. La palabra de Dios cambia y transforma al hombre. Lo único que puede cambiar al hombre no son los cánticos. Lo que cambia al hombre es la palabra de Dios. Una iglesia que no predica la palabra de Dios está propensa, hermano. Cantan y cantan y cantan 3 horas, pero predican 15 minutos. Esta falta de ¿qué? De la palabra. ¿Y qué es lo que va a hacer nacer de nuevo a una persona? La palabra de Dios, dice. Pero la palabra de Dios ahí lo están llamando a uno. En el canto están con todo. A la hora del mensaje. Es que yo no sé por qué, hermano. Porque la simiente corruptible te está venciendo. Tienes que entender que la simiente de la que está hablando la palabra, esta palabra te está dando vida, te está diciendo eso no lo hagas, eso no te conviene, eso no te sirve de nada, esto te va a llevar a una perdición, esto te va a traer una consecuencia. ¿Eso qué lo puede hacer, hermano? Solo la palabra de Dios. Está viva, tengo que dejarla que ella ¿qué? En mi alma y en mi ser haga espacio y tome parte de mí. Eso es lo que dice la Escritura, ¿verdad? Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Entonces lo que importa es esa vida interna. Amén, hermano. La nueva vida en Cristo. La personalidad de una persona no es la apariencia. La personalidad de una persona es cómo se comporta, cómo trata a los demás. Entonces es esa mi personalidad la que Dios quiere que sea la personalidad que represente el reino de Dios. Esa personalidad es la que Dios quiere que yo alimente, que yo haga, que crezca en mí, para que cada día se manifieste. Cómo trato a mis semejantes, cómo trato a mi esposa, cómo trato a mis hijos, cómo trato a los hermanos, cómo me llevo con los demás. Es esa la personalidad que tiene que darle importancia a todo creyente. Lo dice la Escritura. Pero el hombre le da importancia a lo corruptible, a lo que se acaba. Y no le da importancia a lo que verdaderamente Dios demanda. Lo dice la Escritura. Vamos por favor al versículo 24. ¿Y por qué razón? Porque toda carne, cuerpo, físico. Carne es esto que yo me pellizco. Es esto que yo me cuido. Es esto que yo todos los días lo llevo al espejo. 1 cana más, 2 canas más. Eso es carne, eso se arruina. Pongan atención. Eso se marchita y se muere.
Pero la gloria de Dios dentro de esta carne es la palabra de Dios. Esa no muere, es a lo que no se le da importancia. Qué exhortación la que nos está dando el apóstol Pedro, ¿verdad? 24. Porque toda carne es como hierba y toda gloria del hombre como flor de la hierba. Está poniendo una ilustración. La hierba se seca y la flor, ¿qué pasa? Se cae. La ilustración que toma el apóstol Pedro es tomada desde el tiempo antiguo por los profetas. La utilizó, si no me equivoco, en el estudio de Santiago, lo vimos también, ¿verdad? Se recuerdan que la hierba es en el día y en la tarde ha muerto, dice de esa forma. Aquí lo dice, como lo dice Isaías, toda carne es como la hierba. Quiere decir, este cuerpo físico es como ese jardín que usted tiene. Ese jardín hecho unas flores. Miren a cuántos mi esposa le gustan las flores, le gustan los jardines. No le he construido ni uno, les aclaro. Ahí me ando ocupando espacios con maceta. Y tiene a veces unas flores, qué bonita. Mire, hay una flor, se llama orquídea. Se pegan en los palos. Y nosotros, mire, hay un color moradito. Pero hermano, para que dé una vez al año, si no me equivoco, creo que sale. Y después, hermano, solo se va marchitando. Quedó toda esa gloria hermosa, se cayó. Así como se cae esa flor, así perece la hermosura del cuerpo carne. Lo está diciendo la Escritura. Esto que cuidamos tanto, esto que las mujeres pagan millones por no verse viejitas. Ay, también los hombres. Hoy ya pagan para hacerse cirugía plástica. Ahí andan todos así. Ay, ¿qué tal vos? No, hombre, parecen cadáveres ya, ¿verdad? Deje que la naturaleza, eso siempre se va a marchitar. Por más que lo queramos tener bien bonito, no es tan importante como tener el hombre interior de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Qué dice el proverbio? El corazón alegre hermosea, ¿el qué? El rostro. ¿De qué sirve que yo me esté cuidando tanto esta carne que va a perecer? Lo dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Entonces, ¿para qué predican de la vida eterna? Es que no es este cuerpo el que te vas a salvar, el que va a salvar el Señor. La vida que está en este cuerpo es la que a Dios le interesa. Por eso hablábamos, ¿verdad? ¿Sabe cómo la palabra cuerpo, si no me equivoco, viene del término griego bazar? Ponga atención a eso, bazar. ¿Qué es lo que venden en el bazar, hermano? Cosas para... Aunque usted no lo... Usted te diga que estoy loco, pero esa es la realidad. Esto es un bazar. ¿Qué quiere decir? Esto nada más es temporal. Se va a marchitar. Y no solo se va a marchitar, se va a morir. Estoy hablando del cuerpo. ¿Estamos poniendo atención, hermano? La vida, ¿a dónde está? Está dentro del cuerpo. Esa vida jamás, si ha sido entregada en Cristo Jesús, va a morir siempre su cuerpo, pero esa vida permanecerá en la eternidad, en la presencia de Dios. Es lo que debemos de cuidar. Entonces, ¿para qué sirve este cuerpo? Para glorificar el nombre del Señor, dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo y agradable y santo delante de... O sea, ocupe el cuerpo, ¿para qué? Para glorificar a Dios. Está mostrando con su cuerpo su personalidad. Como el hombre, hermano, se afana, ¿verdad? Las mujeres, por verse, este se llama hedonismo. Ponga atención a esto, se está dando en este tiempo. El hedonismo es el culto al yo. Al ser exitoso, el hombre quiere ser un buen empresario, bendito Dios, y va a ser de bendición. El hombre se está dando un culto al yo. Se vuelve ególatra, se adora a sí mismo, se cuida a sí mismo, la mujer también. ¿En qué aspecto? La mujer quiere verse bonita todo el tiempo, ¿verdad? Y no envejecer, estar llamando a la atención, se está haciendo hedonita, dándose un culto a sí mismo. Cuidando su parte, su aspecto, su apariencia. Cuando lo que debe de cuidar es su alma. Lo dice la Escritura. Porque esto, por más que lo cuidemos, los gusanos se lo van a comer. Ay, a mí no, a mí me van a incinerar. Bueno, polvo se va a hacer de un solo. ¿O no? Lo dice la Escritura. Por eso, cuide su alma, no la contamine. Esa es la importante.
Eso es lo que dice la Escritura. Toda carne es como la hierba y toda la gloria del hombre. Ponga atención, la gloria del hombre, la fama, la fortuna. ¿Dónde queda, hermano? ¿Dónde quedan esos hombres que se admiran ellos solos, hermanos, cuando se mueren, hermano? Esa gloria pasa como esa gloria de que tuvo esa flor, como esa gloria que tuvo esa hierba. Se marchitó y murió. Lo dice en la segunda parte del versículo 24. Como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Terminemos en el versículo 25. Mas la palabra de Dios, lo que usted está oyendo, eso jamás deja de ser. Qué curioso, ¿verdad? Jamás ha dejado de ser. Mire, la gente dice esta expresión: los tiempos han cambiado. Las generaciones han evolucionado, las cosas ya no son como antes. Les tengo una noticia: Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. No es que los tiempos han cambiado. El hombre ha querido cambiar la verdad de Dios. Pero Dios, ¿habrá cambiado Dios? ¿Estará más viejo? ¿Cómo? ¿Se habrá envejecido Dios? ¿Su poder se ha desvanecido? ¿Quiénes son los que hemos cambiado? El hombre ha cambiado esa gloria de Dios por sí mismo y se ve más a Él. Uy, cuidemos la apariencia, ¿qué tal? Tratamos esas cosas, son vanas, hermano. Lo que permanece es esto que tú tienes, que hoy estás escuchando. Nunca va a dejar de ser. Dios, es santo, 3 veces santo. Nunca dejará de ser, de desgastarse su santidad. Será la misma. Sus demandas serán las mismas. Sus promesas también. Y también sus retribuciones. La paga de todas las cosas han sido establecidas por Dios. Siguen siendo las mismas. Terminemos. 25, por favor. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. ¿Hemos aprendido algo hoy, hermano? Todas esas cosas son vanas, lo decía la Escritura. Y lo termina diciendo. ¿Por qué habló de la vanidad y la apariencia? Porque lo empezó a decir allá. Ustedes aprendieron a vivir una vana manera, les dice, que se las heredaron sus padres. Y no, nosotros somos los que, vaya hijito, ponete gelatina, me decía mi mamá. Mire, nosotros no nos peinábamos. Eran los viejitos, vea, mi mamá la que agarraba. Mire, a mí no me gustaba que me peinara, porque me peinaba con ganas. Y como mi pelo es bien liso, qué galán, vea. Mamá, me duele. A ella no le importaba. Pero sin peinar no salís. La hermana que lo ha hecho también, ¿verdad? ¿O no es cierto? ¿Para que no nos gusta que los bichos salgan qué? Que se vean todos mechudos, ¿va? Agarraba, y peor que aquellos peines amapola, ¿va? Y agarraba a la viejita. Y el pelo lo mismo. ¿Quién nos estuvo enseñando eso? Nuestros padres. Son buenas, sí, para apariencia, sí, pero para la cuestión del alma, solo la palabra de Dios. ¿Hemos aprendido algo? Démosle gracias al Señor, hermano. Importante que en su corazón hay espacio para obedecer la palabra de Dios, porque eso ha de permanecer. Eso le dará a usted una nueva personalidad. Pero como los hombres, la palabra de Dios, hermano, el jején, se la pasó del Génesis a Apocalipsis. Y tienen un libro aquí, la Biblia. Sí, el abuelo nos regaló una. A buscarlo, vayamos a la librera. Ni tan siquiera a la vista lo tienen. La palabra de Dios ha pasado a un segundo plano. Entonces el hombre ha cambiado, y por eso es que la gente hoy termina diciendo, es que los tiempos han cambiado, hermano. Ya no es como antes. ¿Cómo así? Es el hombre el que ha cambiado la gloria de Dios. Un día de esto vamos a estudiar de eso. Por la gloria de ellos mismos. Démosle gloria a Dios porque Él nos ha exhortado en esta preciosa noche, ¿verdad? Vamos a terminar, hermanos, dándole